¿Cómo están, creadores? Espero que estén muy bien. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Espero que estén teniendo un buen fin de año. Hoy regresamos con la serie Editar como con perfil de North Borders. Ahora, este perfil de fotografía automovilística, fotografía urbana, casi siempre nocturna, fue sugerido por varios de ustedes en videos pasados. Así si tienen sugerencias, pónganlo abajo y yo poco a poco lentamente los voy checando. Así que saltemos primero a Instagram, analizar el estilo para después aplicar ese conocimiento en Lightroom y crear presets a partir de ello. Así que comencemos. Bien, claro, aquí tenemos el perfil de Mike en Instagram, North Borders, tal cual si lo quieren ir y seguir. Y aquí abajo pueden encontrar el link a su página web, donde tiene su tienda de presets. Entonces, si lo que les interesa sacar de estos tutoriales es simplemente los estilos de estos creadores, no hay mejor manera que ir a sus tiendas y comprarles directamente para obtener el estilo genuino. Recuerden que en mis tutoriales simplemente estamos utilizando los perfiles de estos creadores famosos, más de 420,000 seguidores tiene Mike, como ejemplo para desarrollar un ejercicio y practicar y aprender a colorear en postedición. Bien, si vemos un panorama general de su feed, podemos observar que es un estilo bastante contrastado y punchy. Mucho de ello tiene que ver que es fotografía nocturna, pero después él lo que hace es bajar las sombras un poco para obtener un contraste bastante marcado. Es decir, no tiene miedo a oscurecer la imagen y perder detalle en las partes oscuras si los resultados son más impactantes. Después, cuando yo pienso en North Borders o me mencionan su nombre, yo lo que pienso es en este estilo, con tonalidades azules, aguamarinas, incluso llegando a tonalidades esmeraldas en dados casos, bastante intensas en algunas situaciones y un poquito más sutiles en otras, pero es el estilo que básicamente distingue a su fotografía. También tiene otros para fotografía en atardeceres, más anaranjados o más neutrales, pero nos vamos a concentrar en este en particular. Entonces en este tutorial nos vamos a concentrar en ese estilo, pero vamos a partir de un preset base que va a contener la exposición, contraste y desaturación que tiene en casi todas sus fotografías, y después de él vamos a generar la variante azul y la variante esmeralda. Y cuando hablamos del preset base, aquí podemos ver esta imagen tomada a mediodía, donde no tenemos las tonalidades azules o verdosas, y al contrario nos deja solamente con la exposición y los colores naturales de su fotografía. Y podemos ver esta foto. Se parece muchísimo a una de Allen Palander y también se parece muchísimo a la exposición y contraste de Allen Palander y a la de Garrett King. Digamos que está más o menos en medio de esos dos estilos, donde noten cómo perdemos información en las partes oscuras, noten cómo casi todas las tonalidades verdes, las azules también están bastante desaturadas y nos quedamos con ligeros tintes anaranjados amarillentos y con un contraste bastante marcado con algo de claridad. Entonces básicamente este es el estilo base. Voy a poner aquí una imagen comparando esta foto con una de Allen Palander que son prácticamente iguales y notarán que hay pocas diferencias. Y después de ese preset base, ahora añade un tinte para generar las distintas variantes. En este caso tenemos esta foto donde tenemos unas tonalidades más verdosas aplicadas a toda la fotografía. Noten, casi todos los colores están bien desaturados, con excepción de los rojizos y anaranjados, como son más vibrantes. Eso creo que se hace en calibración de cámara, es un paso opcional, pero en general tenemos esta imagen que mantiene el contraste del estilo base, pero ahora con este tinte verdoso. Pasamos a esta otra donde mantenemos exactamente las mismas características del preset anterior, pero ahora tenemos un color más hacia los aguamarinas. Y después tenemos esta foto de este Supra donde ahora tenemos tonalidades azules añadidas en lugar de las tonalidades aguamarinas, y en particular tiene mucho más contraste porque ha subido la claridad. La claridad es una herramienta que nos permite añadir más contraste a pequeños detalles, en particular en los medios tonos, y por eso partes como los rines que están cromados o la pintura resaltan mucho más cuando subes la claridad y consecuentemente la imagen se ve mucho más dramática. En otras ocasiones hace lo opuesto y hace una imagen un poquito más suave y tenue, subiendo los negros y reduciendo un poco la claridad. Va a obtener este tipo de imágenes un poquito más como de película. En general, en términos generales, su estilo es bastante versátil. Tener un estilo base y después cambiar la tonalidad dependiendo de qué emoción quiere evocar con cada fotografía. Entonces, creadores, creo que ya tengo la información necesaria para replicar el estilo de Mike o North Borders, y hoy, para no hacer este video sumamente largo, solo vamos a generar tres presets: el preset base, y a partir de él vamos a generar las dos variantes, una verde y una azulada. Entonces saltemos al Lightroom y comencemos a editar, pero antes de ello, como siempre, les voy a recordar que estos tres presets van a estar incluidos en el paquete editar como V3, link ahí arriba a ese paquete y a mi tienda. En ese paquete de presets vamos a incluir todos los presets que generamos en esta serie a lo largo de este año. Entonces, conforme analicemos más se van a ir añadiendo. Entonces, si me quieren apoyar por ahí, sería la mejor manera. También están mis presets personales que utilizo para mis fotos de Instagram y mis LUTs que utilizo para mis videos de YouTube. Entonces, si me pueden apoyar de alguna manera por ahí, lo agradecería muchísimo. Sin más demora, saltemos a editar. Bien, aquí tengo esta pequeña colección de fotografía de noche en la ciudad. Noten que tengo ninguna de fotografía de autos porque no es un mundo en el que me he metido, pero recordatorio que este tutorial no trata de la foto, sino del color.
Ahora, un pequeño tip antes de saltar a edición es utilizar colecciones. Noten que todas estas fotos son de distintas locaciones o carpetas, y las colecciones las tenemos aquí abajo. Pueden darle en el más y crean una carpeta, y en esencia pueden agrupar fotos de distintas categorías, de distintos dispositivos, distintos discos duros. Entonces, por ejemplo, si eres un fotógrafo de modelos y quieres agrupar todas las fotos de una misma modelo de distintas temporadas, puedes hacerlo con colecciones, o en este caso fotografía de un mismo tipo para un tutorial, las puedes agrupar, y entonces es una manera fácil de organizar dentro del Lightroom. Bien, voy a seleccionar esta foto, condena el teclado, paso a la tableta de revelado y comencemos a editar. Bien, primero vamos a generar el preset base, o el que utilizamos para días nublados que vimos en la fotografía de helicóptero. Entonces aquí queremos obtener primero el contraste y después queremos la desaturación de muchas de las tonalidades, con la excepción de las tonalidades cálidas. Bien, vamos a iniciar primero con exposición y contraste, y para ello me gusta utilizar las herramientas de correcciones básicas que tenemos aquí arriba en conjunto con la curva de tonos para que actúen como distintas capas y obtener un resultado de contraste exposición final. Las herramientas que tenemos aquí arriba, yo le digo las barras generales, temperatura, matiz, exposición y contraste, yo no los incluyo en el preset, no las utilizo, porque estos son los 4 valores que muevo si mi foto está mal tomada en campo. Si está subexpuesta o sobreexpuesta, utilizo exposición y contraste para compensar. Si tal vez tomé con un balance de blancos equivocado, utilizo la temperatura y matiz para corregir. Entonces, estos no los tocamos y bajamos directamente a iluminaciones, sombras, blancos y negros. Bien, iluminaciones no queremos ir hacia el positivo, sino introducimos más brillo y más pérdida de información en las partes más brillosas. Al contrario, queremos ir hacia el negativo, pero no demasiado. Tampoco queremos una imagen con súper alto rango dinámico. Tal vez por ahí del menos 16, 17 será suficiente. Ahora, los blancos controlan las partes aún más brillosas, entonces tampoco queremos que vayan hacia el positivo. Estamos tomando fotografía de noche para este filtro, entonces si concentramos nuestro enfoque en el coche o en el sujeto, los elementos del fondo como anuncios o espectaculares van a brillar aún más y se va a perder mucho detalle. Entonces queremos controlar eso, y por eso voy a bajar los blancos también por ahí del menos 30, simplemente para bajar el brillo excesivo de las iluminaciones nocturnas. Después, sombras. En este caso no las voy a subir ni bajar. Sería muy tentador al tener una fotografía RAW en utilizar el mayor rango dinámico, el detalle que tienen estos archivos, para hacer que nuestra imagen tenga muchísima información en lugares donde la simple vista humana a veces no ve. Pero esto no va de acuerdo al estilo de North Borders. Él tiene un estilo contrastado donde se pierde detalle. Entonces voy a resetear las sombras al 0% y así lo voy a dejar. Ahora, negros, similar a blancos e iluminaciones, negros controlan las partes más oscuras. Entonces en este caso las voy a llevar hacia el negativo para tener menos información y más contraste. Esta es la primera parte de exposición y contraste. Ahora bajamos a curva de tonos. Ahora, la curva de tonos es una herramienta compleja pero universal. La vemos en todos los programas de edición de imagen, ya sea de video o de fotografía, y podemos aquí generar estilos especiales o incluso utilizarla para colorear con los canales RGB. No voy a entrar tan a detalle en esas opciones. Si quieren ver un video detallado de la curva de tonos, va a aparecer por aquí arriba, y conforme avancemos sobre distintas herramientas va a aparecer ahí el anuncio del video respectivo de cada herramienta si los quieren checar. Hoy nos vamos a concentrar más que nada en sacar estos filtros. Entonces voy a crear un punto en las sombras y un punto en las iluminaciones. Primero, el de las sombras, quiero bajarla por debajo de la diagonal, no demasiado, pero sí para obtener más contraste. Esto es excesivo, pero quiero bajarlo solo un poquito. No quiero ir hacia arriba si no tengo más información en las partes oscuras. Por debajo de la diagonal, y lo pongo en estos puntos. Las coordenadas son 46 en la entrada y 35 en la salida. Entonces, si no saben dónde colocarlo, simplemente pueden seleccionar aquí con su cursor y con su teclado numérico ponen los valores que yo estoy poniendo. Después, las iluminaciones también las voy a bajar por debajo de la diagonal para preservarlas un poquito más, con los valores de 177 y 165. Y por último, este punto de hasta abajo controla los negros. Y como vimos en distintas ediciones de su fotografía, varía cómo controla los negros. En unas tenemos negros puros como aquí. Noten que aquí tenemos la interfaz de Instagram completamente negra y los negros de nuestra imagen también completamente negros de la misma calidad. Pero también podemos subirlo para que sean grisáceos como vimos en algunos ejemplos de su foto. Entonces esto es excesivo, ¿no? Pero ustedes pueden decidir aquí qué preset o qué filtro van a hacer o qué variación. ¿Quieren una con negros grisáceos difuminados o con negros más marcados? Yo en este caso voy a irme con un valor intermediario. Nada muy gris, nada muy negro, por ahí del 12% en el eje vertical. Y es prácticamente, apenas sí es notorio, pero no, sí hay diferencia entre la interfaz negra pura de Instagram y los negros que tenemos aquí. Con opción Y vemos la comparativa en sentido vertical de nuestra fotografía y simplemente tenemos una imagen que está preservando un poquito más iluminaciones.
está teniendo negros con un poco más de contraste y difuminándolos solo un poquito. Ahora pasamos al apartado de color de este filtro base. Entonces aquí primero vamos a irnos con el mezclador de colores antes llamado HSL, y aquí solamente vamos a mover la saturación. Queremos desaturar prácticamente todos los colores con la excepción de las tonalidades cálidas. Entonces rojos y naranjas los dejamos tal cual, pero magentas prácticamente son inexistentes en todo su Instagram. Entonces yo me iría hasta el -100, con la excepción de que algún sujeto o algún coche sea de este color, entonces ya regreso la saturación, pero eso lo hago manualmente. Después azul, por ahí del -50. Voy a hacer lo mismo con el agua marina, con los amarillos y los verdes. Los amarillos controlan muchísimo de los verdes, eso tienen que tomarlo en cuenta. En particular, verdes un poquito más hacia los amarillos. Muchos de los follajes de la vegetación es controlada por este slider. Entonces, también todos por el -50, menos rojos y naranjas. Lo que estamos haciendo aquí es quitarle relevancia a muchos de los colores, porque después en gradación de color en las variantes los vamos a suplantar con el azul, con el verde, con el menta, todas las variantes que queremos hacer. Aquí básicamente está terminado el filtro base, pero hay una cosa extra u opcional que podemos agregar, que es calibración de cámara. Vimos en unos cuantos de los ejemplos como las luces de automóviles, de semáforos, de anuncios, en particular rojos y naranjas, como estaban muchísimo más resaltados, como que brillaban un poco más. Y eso se hace en calibración de cámara. Entonces, digo que es opcional porque no es un paso que va a ser el gran cambio en tu fotografía, y tampoco es algo que todos tenemos a nuestra disposición. Sé que muchos de ustedes editan en Lightroom móvil y tal vez no tienen computadora, entonces calibración de cámara no está disponible para ellos. Hablando de eso, si ustedes tienen la suscripción de Lightroom móvil, tienen por ende la suscripción de Lightroom desktop y de escritorio. Entonces, si consiguen una computadora por ahí o pueden prestar una, pueden instalar el programa y lo tienen. Pero bueno, si no tienen computadora, no se preocupen. Este paso no es vital. Aquí lo primero que quiero hacer en calibración de cámara, si no conocen calibración de cámara, es una herramienta que nos permite alterar el RGB, es decir, el rojo, el verde y el azul primario. La combinación de estos tres colores crean cada píxel de la exposición que vemos en una pantalla digital. Entonces, en algunos colores, obviamente el rojo que tenemos aquí en las luces va a estar conformado en mayor porcentaje por el rojo primario y viceversa, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es primero los rojos, llevarlos un poquito hacia tonalidades más hacia los tabiques, y esto va a afectar a toda la paleta en general de los rojizos. Noten cómo se hacen básicamente amarillentos. Si voy a hacer el +100, hay poca diferencia entre amarillos y rojos, entonces tampoco quiero ir tan arriba, pero suficiente para que estén un poquito más hacia los anaranjados. Y después el valor que va a controlar qué tan luminosos o brillantes va a ser es el azul primario. Entonces el azul primario, se puede estar preguntando por qué los azules van a controlar los rojos y anaranjados y amarillos, y es porque calibración de cámara no tiene todos los sliders. No tenemos una slider de amarillo primario, al contrario, trabaja con colores complementarios. Entonces, si vemos aquí la rueda de color, vemos que tenemos el azul y directamente opuesto tenemos los amarillos. Si movemos el slider del azul primario, vamos a afectar todos los colores, pero en particular los colores que van a ser más afectados va a ser el azul y el directamente opuesto, que es amarillo. Entonces, siempre tenemos que tomar en cuenta en calibración de cámara que estamos trabajando con colores complementarios. Si afectamos un color, tenemos que tomar en cuenta qué otro color va a estar siendo afectado por este movimiento. Lo mismo sucede con el verde. Si afectamos los verdes, afectamos también los rojizos, y del rojo afectamos ahora los mentas y esmeraldas. Entonces, siempre tomen eso en cuenta. Entonces, aquí noten cómo si muevo el slider de saturación, empiezan a tomar más o menor brillo las tonalidades cálidas. Y con tonalidad los llevamos hacia anaranjados o los llevamos hacia tonalidades verdosas y más opacas. En este caso queremos ir hacia negativo con tonalidad, más o menos ahí por el -20 hacia los anaranjados, y después queremos introducir más brillo, entonces vamos a subir la saturación de este azul primario y entonces brillan un poquito más, tampoco en el extremo, por ahí del +20. Pero es un cambio bastante sutil, pero noten la diferencia, así está antes y después simplemente quieren un poquito más de brillo. Si no tienen calibración de cámara, estos cambios pueden ser similares, no son exactamente idénticos, lo pueden hacer en HSL en luminancia, subiendo la luminancia de los anaranjados y rojizos, pero calibración de cámara estamos afectando todos los colores. Entonces aquí al mover azul primario, si tenemos elementos azules, también nos va a transformar un poquito hacia tonalidades más aqua. Entonces no son exactamente comparables, pero pueden hacer unos pequeños cambios en HSL en luminancia para que se vean similares. Bien, aquí el preset está básicamente terminado. Lo podemos guardar y simplemente ver cómo se ve en un par de otras imágenes para ver si hicimos un buen trabajo o requiere modificación. Entonces, para guardar un preset vamos al panel de la izquierda y en ajustes preestablecidos darle en el más.
crear ajuste preestablecido, lo nombramos y aquí queremos marcar cada una de las casillas de elementos que movimos. Por ejemplo, elementos como equilibrio, blancos, exposición y contraste no los vamos a incluir. Tampoco movimos detalle, ni correcciones, ni transformar, ni tampoco efectos. Entonces lo vamos a crear con estos valores. Veámoslo en esta foto que tomé en Nueva York. Obviamente esto es después de Blue Hour, entonces ya estaba bastante oscuro. Creo que aquí subí un montonal la exposición. Pero bueno, vamos a ver, vamos a aplicar el base. Y se ve bastante bien. Noten en particular cómo desapareció el rosita que teníamos en este anuncio. Los azules están bastante controlados, un poco más opacos y toman más relevancia las tonalidades amarillentas de las luces. Este sería un caso en el que yo subiría la claridad, similar a cuando tomo fotografía de coches. Aquí la claridad va a hacer que resalte mucho más los elementos brillosos y los detalles. Y la imagen se ve excelente. Claridad funciona muy bien con situaciones donde tomas una foto de algo con muchos detalles o complejo. Entonces fotografía de arquitectura, fotografía de coches, fotografía de cualquier elemento mecánico funciona muy bien. Veamos aquí en esta foto de Times Square, tenemos muchos colores aquí, vamos a ver cómo los afectan. Entonces el preset base en primera añade más contraste, justo lo que buscábamos, y desatura muchos de los colores para que no sean tan dominantes. Creo que funciona bastante bien. Bien, entonces ya tenemos nuestro preset base o para fotografía en días nublados. Ahora vamos a generar las variantes y no se preocupen, no va a ser sumamente tardado, simplemente tenemos que utilizar una herramienta dentro de Lightroom para generar todas las variantes que queramos. Entonces aquí tenemos esta imagen, asegúrense de aplicar el preset base para comenzar, para no tener que iniciar de cero. Lo aplicamos y compensa un poco la exposición. Y ahora vamos a bajar a gradación de color, que es esta herramienta que tenemos aquí, que en versiones anteriores se llamaba división de tonos. Gradación de color nos permite añadir una tonalidad a las sombras, una tonalidad a los medios tonos y una a las iluminaciones. Entonces es sumamente poderosa, pero siempre tenemos que tomar en cuenta que esta herramienta trabaja de acuerdo a la exposición de tu imagen. Entonces, al tratarse de filtros para fotografía nocturna, tenemos que comprender que Lightroom en fotos de noche casi siempre va a clasificar toda la imagen dentro del rango de las sombras. Entonces, noten cómo aquí se añadió una tonalidad a las sombras. Prácticamente toda la imagen se pinta con esa tonalidad azulada. Incluso partes que no son tan oscuras, Lightroom las está clasificando como sombras porque están más opacas de lo normal. Entonces, eso lo tenemos que tomar en cuenta. De noche, Lightroom va a decir que toda tu imagen es sombra. Entonces, tenemos que tomar eso en cuenta y también tenemos que hacer uso de esta barra que tenemos aquí de equilibrio. Con esta podemos dictaminar o decirle a Lightroom qué partes de la imagen son sombras y qué partes son iluminaciones. Entonces, por ejemplo, si añado a las iluminaciones ahora un verde, noten como ciertas partes de la imagen que Lightroom clasifica como iluminaciones se pintan de verde y otras azules, y con el equilibrio podemos decidir o mover ese umbral. Entonces, si queremos decirle que toda la imagen son iluminaciones, podemos bajar a ir hacia el positivo y noten cómo desaparece el azul y los verdes toman más relevancia, porque le estamos diciendo a Lightroom que toda la imagen la clasifique como iluminaciones. Caso contrario, si vamos hacia el negativo, le estamos diciendo a Lightroom que toda la imagen está clasificada como sombras y la va a pintar con esta tonalidad. Entonces, tenemos que tomar en cuenta y dominar y practicar con esta herramienta. En este caso, no voy a añadir a las iluminaciones, sino a medios tonos y a las sombras. Entonces, vámonos con las sombras. Vamos a ir un poco de saturación y encontrar el azul que queremos. Otra vez, tal como con la claridad y con el punto que controla los nuevos en la curva de tonos, ustedes tienen que decidir aquí qué azul quieren. Vimos en el feed de North Borders que había una gran variedad. Había aquas, había mentas, había azules más profundos, había azules más hacia los cobaltos. Entonces aquí ustedes decidan qué azul quieren. Yo en este caso voy a irme por uno un poquito más hacia las tonalidades cálidas, hacia las tonalidades más claritas. Tonalidad 213 y la saturación es excesiva en este caso. Yo me voy a ir con un valor por ahí del 25, suficiente para que esté presente pero no sea sumamente dominante. Y después voy a aplicar esta misma tonalidad en los medios tonos, y para ello puedo darle clic derecho, copiar ajustes, voy a los medios tonos, clic derecho, pegar ajustes, pero la saturación aquí la voy a bajar un poquito para controlarla. Ahora, consecuentemente tenemos una imagen con esas tonalidades azules. En este caso yo me fui por valores bastante conservadores, 25 y 15 en saturación no son muy altos, pero ustedes si quieren un estilo un poco más dramático, obviamente pueden subirle los valores. Sé que lo hace, parece que en su feed él a veces se va casi a los más 50 con la saturación para tener un azul mucho más presente y más marcado. Yo en este caso, simplemente para hacer este preset un poco más práctico, lo voy a dejar un poco más reservado y que sea más útil en distintos escenarios. Entonces, por el más 25 lo voy a dejar y más 15 en los medios tonos. Vamos a guardar el preset y ver cómo se ve en otras fotos. Otra vez, vamos al panel de la izquierda,
ajustes preestablecidos, crear ajuste preestablecido y lo guardamos. Bien, tenemos esta foto del Shinkansen. Obviamente está un poco subexpuesta, entonces vamos a subir la exposición, mal tomada en campo, pero bueno, esto fue hace años que la tomé. Y vamos a aplicar ahora el base, que añade este contraste mucho más marcado, y después el blue, que añade estas tonalidades azuladas. Aquí, al tratarse de un elemento con mucho detalle y mucho brillo, la claridad va a ser maravilla. Si subimos la claridad, se ve excelente así. Tal vez convendría añadirla con una máscara, con brocha, para que sea focalizada en el elemento que queremos, pero de cualquier manera la claridad se ve bastante bien. Y si no es suficiente la cantidad de azul que tienen dos opciones. Pueden bajar a graduación de color y subir la saturación manualmente, o pueden utilizar el slider que controla la cantidad del filtro que tenemos aquí arriba. Entonces, este filtro, este slider va a aumentar no solo la tonalidad, sino cada uno de los valores que introducimos en el panel de edición. Entonces, noten cómo la curva de tonos, los valores de correcciones básicas son afectados gradualmente conforme muevo este slider. Entonces, ustedes decidan, aquí se pueden ir por un estilo mucho más marcado, contrastado, con más saturación, si mueven esta barra. Y esta barra está disponible en todas las versiones de Lightroom. Entonces, es un gran auxilio si es que no quieren modificar su preset. Pero así se ve excelente si subo la cantidad del preset a 170. ¿Qué tal aquí? Esta imagen también un poquito subexpuesta por debajo de la exposición. Vamos a aplicar los filtros base más contrastada, con las tonalidades anaranjadas más similares, y el azul, y se ve bastante bien. Otra vez, pueden subir la saturación si así lo desean. Yo lo dejé en un valor más conservador, pero en términos generales se ve bastante bien. También pueden combinarlo subiendo la saturación de las sombras y medios tonos para obtener un estilo aún más dramático, pero para mí esto es demasiado. Ok, ya estando en esta imagen con el preset base aplicado, generemos la variante verde. Y otra vez, ustedes pueden irse por un verde más esmeralda, más menta, más amarillento, lo que quieran, creadores. En este caso vamos a seleccionar el preset base aplicado sobre esta foto, y en sombras otra vez vamos a jugar con la tonalidad. ¿Qué verde queremos? Yo en este caso tal vez me vaya por uno más hacia los esmeraldas. Creo que este valor, esta tonalidad se ve bastante bien. Y la saturación, yo me voy a ir con los valores exactamente iguales como en el preset pasado. Ustedes hagan lo que les gusten. Otra vez 168 acá y saturación 15 en los medios tonos. Y así tenemos este filtro con tonalidades más verdosas y sutiles. Entonces aquí lo vamos a guardar nuevamente y podemos subir la intensidad si queremos con el slider de cantidad o bajarla y se ve excelente. ¿Qué tal en la foto de Times Square? Aquí tenemos el base. El azul añade estas tonalidades sutiles. Aquí tal vez sí me gustaría añadir un poco más de saturación, ya, para hacer la imagen un poco más dramática y como de futuro. Y el verde, esas tonalidades sutiles, se ve fantástico. ¿Qué tal acá? Aquí el verde debería funcionar bastante bien. Sí, se ve excelente para fotografía de calle. Como que hace esta distinción donde el verde esmeralda lo aplica más a fotografía de calle y el azul más a fotografía de coche. O bueno, eso es lo que yo vi. Tal vez no lo hace, tal vez lo hace subconscientemente. Finalmente tengo aquí una foto pésima de coche, pero simplemente estaba en el crucero y pasó un Maserati. Entonces le tomé una foto nada muy especial. Vamos a subir la exposición un poco. Tenemos el base más contrastada con respecto a la original, se ve muy bien y un poco más desaturada. El azul con esas tonalidades azules, verde con esas tonalidades verdes. El azul, obviamente, aquí podemos subirle un poquito la saturación o la saturación en gradación de color para hacerla más enfático. Y bueno, creadores, así es como yo llegaría al estilo de North Borders. No estoy tan feliz con los resultados finales, en particular en mis fotos, porque mis fotos son pésimas a comparación de las de él, ni siquiera son del mismo tipo de fotos. Entonces puede ser el caso que estemos aplicando la edición correcta en fotos equivocadas. Pero bueno, espero que hayan aprendido algo de este tutorial. En particular, la creación de un preset base y creación de variantes es lo que te permite generar un estilo propio. Muchos de ustedes me han preguntado cómo genero mi propio estilo, mi propia marca, y mucho tiene que ver con usar el mismo filtro. Entonces, usen este filtro base y después tal vez generas una variante para otoño, una variante para invierno, una variante para verano, o una variante para fotografía de modelos, otra para de calle, pero tienen la misma base y así generas un feed consistente o un estilo consistente a lo largo de toda tu carrera. Pero bueno, creadores, eso es todo por hoy. Recordatorio que estos tres presets están en el paquete editar como V3, link aquí arriba, y también al paquete editar como V3 de LUTs, es decir, reconvertidos para video, si es que quieres aplicar este tipo de edición a tus videos también. Yo soy Tony Fuentes, suscríbanse, like, todas esas cosas. Nos vemos en el siguiente y un saludo a todos, creadores.